¿Alguna vez has sentido que tu alma habla, pero nadie la escucha? ¿Y si esas palabras que pronuncias no vinieran de Dios, sino de un eco vacío nacido de la oscuridad? Santa Teresa lo advirtió con fuerza. El alma que olvida a Dios termina hablando en tinieblas. Santa Teresa de Jesús no hablaba desde una teoría, sino desde la batalla interior más real que un alma puede enfrentar: el olvido de Dios. Para ella, no había tragedia mayor que ver a un alma perder su centro divino y comenzar a vivir guiada por una luz falsa, por un fuego que no ilumina, sino que quema. En sus escritos, Santa Teresa expone con claridad cómo el alma se apaga lentamente, sin darse cuenta, hasta que un día sus palabras ya no tienen raíz en la verdad y su vida interior se convierte en un murmullo confuso. Este video es una advertencia, pero también una esperanza. Vamos a caminar de la mano de Santa Teresa por los síntomas, las causas y las consecuencias del alma que se aleja del Señor, y luego por el sendero que la puede devolver a la luz. Si todavía escuchas a Dios en tu interior, escribe en los comentarios: háblame en tu luz, Señor. Quédate hasta el final y contempla cada parte sin interrupciones, porque cada bloque contiene claves esenciales que preparan tu alma para recibir una revelación de esperanza al cierre, capaz de despertar en ti una claridad interior duradera. Antes de comenzar, confía en lo alto. Dale like si anhelas la claridad del alma y suscríbete si deseas vivir bajo la voz de Dios. Santa Teresa de Jesús fue una maestra del alma. No hablaba desde teorías, sino desde la experiencia vivida. Ella sabía cuándo un alma comenzaba a caer y advertía que el primer paso hacia la oscuridad no era un pecado grave ni una rebelión escandalosa, sino algo más sutil: el olvido. El alma comienza olvidando a Dios no por desprecio, sino por distracción. Lo que antes era oración diaria se vuelve esporádica. Lo que antes era conciencia de la presencia divina, ahora se convierte en ruido mental. Este es el primer olvido y es el más peligroso porque casi nadie lo percibe. Santa Teresa enseña que el alma fue hecha para hablar con Dios. Cuando esta conversación se detiene, aunque sea por un solo día, el alma comienza a buscar otras voces. El silencio de Dios no es ausencia, sino un espacio que el hombre debe cuidar con vigilancia. Pero cuando ese silencio ya no es habitado, se convierte en un vacío, y ese vacío siempre será llenado por otra cosa: preocupaciones, placeres, ansiedades, noticias, ruido. Es entonces cuando el alma comienza a hablar con el mundo y a escuchar el eco de su propia confusión. Este olvido no llega de golpe. Santa Teresa lo compara con el desgaste de una cuerda que se va deshilando. Primero se debilita la atención interior, luego se pierde el gusto por la oración, después vienen los razonamientos que justifican la frialdad espiritual. No tengo tiempo. Dios ya sabe lo que siento. No necesito repetir oraciones vacías. Con el tiempo, el alma deja de arrodillarse y cuando eso ocurre, deja de inclinarse también en el corazón. El olvido ya no es momentáneo, se convierte en costumbre. Santa Teresa advierte que incluso las almas consagradas pueden caer en esta pendiente. El hábito religioso, la rutina litúrgica, el lenguaje piadoso, todo puede continuar, pero sin Dios. El alma puede estar dentro de un convento o de una iglesia y sin embargo haber olvidado el rostro del amado. Por eso ella insiste tanto en el recuerdo amoroso, en el estarse mirando con el que sabemos nos mira. Ese acto de presencia mutua es lo que impide el olvido. Cuando se pierde, lo que sigue no es neutralidad, es ceguera. El primer olvido trae consigo una transformación imperceptible. El alma ya no siente con claridad, ya no juzga con fineza. Comienza a tolerar cosas que antes le herían el espíritu: conversaciones vanas, críticas ligeras, impurezas pequeñas. Lo que antes dolía ahora se normaliza.
Lo que antes turbaba, ahora divierte. El olvido de Dios embota el alma, y Teresa lo sabía bien. Es entonces cuando la conciencia se vuelve opaca y los pensamientos comienzan a justificarse a sí mismos. El alma no niega a Dios, pero ya no le consulta, no le busca, no le espera. En sus escritos, Santa Teresa describe este proceso con dolor porque lo vivió. Ella misma cuenta cómo pasó años en una tibieza espiritual disfrazada de virtud. Cumplía con todo lo externo, pero su corazón estaba lejos. Fue el impacto de una gracia, una iluminación profunda, lo que la hizo despertar de esa somnolencia del alma. Comprendió que el mayor peligro no era pecar abiertamente, sino vivir como si Dios estuviera lejos, cuando en realidad Él siempre está cerca. Este primer olvido es traicionero porque no genera culpa. Al contrario, el alma puede sentirse tranquila, funcional, incluso madura. Ya no llora al orar, ya no siente consuelos, pero cree que eso es señal de estabilidad. Santa Teresa dice que eso no es madurez, sino parálisis del alma. Es como un jardín que parece ordenado por fuera, pero cuya tierra ya no respira. La sequedad no es un castigo divino, sino una señal de que algo se ha cerrado desde dentro. En esta etapa, el alma empieza a hablar mucho, pero ora poco. Habla sobre Dios, debate, aconseja, enseña, pero no le habla a Él. Hay una diferencia abismal entre hablar sobre Dios y hablar con Dios. Santa Teresa lo distingue con precisión. El alma olvidadiza se convierte en locuaz. Se ocupa de 1000 cosas espirituales, pero ha perdido el silencio fecundo de la intimidad. Su lenguaje es correcto, pero no tiene fuego. Su acción es constante, pero no tiene raíz. Su rostro puede brillar ante los demás, pero sus ojos ya no buscan lo eterno. Uno de los síntomas más graves de este olvido es la pérdida del temblor santo. El alma ya no tiembla ante lo sagrado. Escucha el Evangelio como si fuera rutina, comulga sin estremecerse, entra en la iglesia sin cerrar los ojos. Santa Teresa dice que cuando el alma ya no se conmueve por lo divino, ha comenzado a morir lentamente. Esa muerte no se nota en lo físico ni en lo social, pero se percibe en el modo en que el alma habla, el modo en que piensa, el modo en que trata al prójimo. El alma que olvida a Dios no se vuelve mala de inmediato, se vuelve superficial. Todo lo mira desde fuera, la misa, la oración, el prójimo, incluso su propia vida. La profundidad se pierde y con ella el sentido. Santa Teresa insiste en que Dios habita en lo profundo del alma. Si el alma vive en la superficie, ya no lo encuentra. No porque Dios se haya ido, sino porque ella ha dejado de bajar a buscarlo. Este bloque es un llamado a la vigilancia interior. ¿En qué momento comenzamos a olvidar? ¿Cuándo dejamos de hablarle a Dios como a un amigo y empezamos a repetir palabras vacías? ¿Qué hábitos se han enfriado? ¿Qué voces hemos dejado entrar mientras la voz del Señor se hace más lejana? Santa Teresa no condena, pero sí sacude. No señala con dureza, pero sí con urgencia. Porque cuando el alma deja de hablar con Dios, comienza a hablar con el mundo, y el mundo no tiene compasión. Volver al primer amor no es un acto romántico, es un acto de guerra espiritual. El alma debe resistir el olvido. Debe ejercitar el recuerdo como una disciplina. Recordar a Dios en medio del trabajo, del dolor, del ruido, del silencio. Levantar la mirada, detenerse a media frase, volver el corazón. Eso es lo que Santa Teresa llama vivir en oración. No es repetir fórmulas, sino vivir habitando la presencia. Porque el alma que recuerda a Dios permanece viva. Pero el alma que lo olvida comienza a hablar desde las tinieblas. Hay un momento más peligroso que el dolor, y es el momento en que el alma cree estar bien sin Dios. Santa Teresa lo advirtió con claridad. La mayor trampa espiritual no es el pecado evidente,
sino la paz falsa. Esa sensación de estabilidad que no viene de la gracia, sino del orgullo sutil. El alma que ya no siente necesidad de orar, de confesarse, de arrodillarse, cree haber llegado a una meseta segura. Pero esa meseta, en realidad, es un terreno resbaladizo. Es lo que Teresa llama quietud falsa. En sus escritos, Santa Teresa relata cómo muchas almas se engañan a sí mismas, creyendo que la ausencia de sufrimiento es señal de progreso espiritual. Pero la paz sin obediencia, la tranquilidad sin vigilancia, la calma sin conversión, no son dones divinos, son señales de adormecimiento interior. El alma se ha autoerigido como su propio refugio. Ya no depende, no se abre, no gime, no suplica. Se ha cerrado suavemente, como una flor al atardecer. Pero no porque haya florecido, sino porque ha renunciado a la luz. La autosuficiencia espiritual se alimenta de pequeñas renuncias a la dependencia. El alma ya no consulta a Dios en sus decisiones, ya no se interroga con sinceridad, ya no espera respuestas. Comienza a vivir con la certeza de que todo lo que hace está bien, porque ya ha caminado mucho. Esta actitud es profundamente peligrosa. Santa Teresa insiste en que el alma que más ha avanzado debe ser la más vigilante, porque las tentaciones más finas no se presentan como maldad, sino como luz. El demonio no siempre empuja al abismo, a veces simplemente convence de que ya no hace falta seguir subiendo. Una de las señales más claras de la autosuficiencia espiritual es el desprecio de la corrección. El alma que se cree iluminada ya no acepta que alguien le diga que se ha desviado. Santa Teresa lo llama soberbia disfrazada de recogimiento. La persona parece serena, profunda, incluso mística, pero no acepta que le enmienden una palabra, una actitud, una omisión. Cree que todo lo que hace es fruto de la gracia, cuando en realidad es fruto del ego que ha aprendido a imitar la paz sin haberla recibido. La quietud falsa también se manifiesta en el juicio constante a los demás. El alma autosuficiente compara su vida interior con la de quienes considera menos fervorosos. Juzga, aunque lo haga en silencio. Piensa que su camino es más perfecto, que sus decisiones son más puras, que su manera de orar es más elevada. Santa Teresa advierte con fuerza: nada turba más al alma que creerse santa cuando aún no ha aprendido a obedecer. La autosuficiencia espiritual separa, aísla, endurece. Se reviste de piedad, pero en su centro ya no está Dios, sino el yo. Otro signo de esta trampa es la pérdida del temor santo. El alma que vive en una quietud falsa ya no teme caer, porque cree estar firme. Ya no examina sus intenciones, no revisa sus motivaciones, no se pregunta si sus palabras construyen o hieren. Todo le parece justificado por el bien que cree hacer. Pero Santa Teresa insiste: el verdadero santo vive temblando de amor y de humildad, no por miedo enfermizo, sino por conciencia de su fragilidad. El que está verdaderamente unido a Dios sabe que, sin Él, todo se derrumba. La oración de estas almas se vuelve mecánica o excesivamente intelectual. Ya no oran desde el corazón herido, sino desde una mente que analiza, disecciona y calcula. Buscan consuelos, frases hermosas, sensaciones interiores, pero han perdido el contacto con la fuente. Santa Teresa llama a esto el error de los contemplativos sin cruz. Quieren lo dulce sin lo amargo, la cima sin el ascenso, la luz sin el fuego purificador. Olvidan que Dios no se encuentra por el gusto, sino por la fidelidad. Una de las advertencias más penetrantes de Santa Teresa es contra la falsa seguridad. Ella misma cuenta cómo tras años de vida religiosa cayó en una etapa de tibieza disfrazada de paz. Cumplía con todo, se sentía en orden y sin embargo no sentía a Dios. Creía que eso era madurez, hasta que una gracia inesperada le mostró el engaño.
se vio a sí misma como alguien que hablaba de Dios, pero que no le hablaba a Él con verdad. Comprendió que su aparente equilibrio no era fruto del espíritu, sino del hábito vacío. El alma autosuficiente también rechaza la dirección espiritual. Considera que ya no necesita guía, que todo lo que recibe en oración es auténtico. Pero Santa Teresa, doctora de la Iglesia, decía que jamás avanzaba un paso sin consultar, que el alma que camina sola termina escuchándose a sí misma, y lo que parece voz de Dios es muchas veces el eco de su propio deseo. La obediencia es una señal clara de salud espiritual. Quien no obedece, no confía. Y quien no confía, no ama plenamente. En el fondo, este engaño tiene una raíz. El alma ha dejado de mirar a Cristo crucificado. Santa Teresa decía que no podía imaginar una contemplación verdadera que no pasara por los ojos del crucificado. El alma que cree estar bien sin mirar la cruz ha dejado de entender el Evangelio. Ya no siente necesidad de redención, no clama por misericordia. Se ha convertido en una isla espiritual, aparentemente luminosa, pero desconectada del cuerpo. Y una parte del cuerpo que se desconecta muere lentamente. Este engaño también produce un lenguaje distinto. Las palabras ya no son humildes, sino categóricas. El alma autosuficiente habla con tono de certeza, da consejos sin escuchar, afirma sin orar. Incluso cuando dice verdades, lo hace sin compasión. Santa Teresa insiste: el que más sabe debe ser el que más se humilla. Y si no hay humildad en las palabras, entonces esa sabiduría no viene de Dios. No se trata de vivir con angustia, sino con lucidez. La verdadera paz viene de saberse amado y sostenido por Dios, no de sentir que ya no se necesita su auxilio. Santa Teresa llama a vivir en un temor amoroso que no paraliza, pero que mantiene el alma en vigilancia, como una lámpara encendida en medio de la noche, que no deja de arder porque sabe que aún no ha amanecido del todo. El alma que ha caído en la autosuficiencia espiritual puede volver. Pero necesita un acto radical: reconocer su engaño, volver a postrarse, pedir consejo, callar sus opiniones y escuchar la voz de Dios, volver a mirar al crucificado y dejar que su mirada atraviese toda pretensión. Solo así se rompe la cáscara de la quietud falsa y el alma vuelve a respirar en la verdad. Santa Teresa no condena, pero sacude. No castiga, pero revela. Porque más vale una conciencia herida que una conciencia dormida. Y más vale llorar hoy por no haber dependido de Dios, que reír mañana sin saber que uno camina hacia la tiniebla. Cuando el alma deja de oír la voz de Dios, no queda en silencio. Al contrario, comienza a escuchar otras voces. Santa Teresa fue clara en esto: la ausencia de la voz divina no produce paz, sino confusión. El alma no está hecha para el vacío. Si no está ocupada por la luz, pronto será invadida por la sombra. Y en esa sombra, 3 voces se levantan con fuerza. No gritan, susurran. No obligan, seducen. No se presentan como enemigas, se disfrazan de verdad. Estas son las voces de la tiniebla interior, la voz del mundo, la voz del ego y la voz del tentador. La primera de ellas es la voz del mundo. Santa Teresa la conocía bien. Es la voz que habla desde fuera pero se mete dentro. No es necesariamente la voz del pecado escandaloso. A veces es la voz de la lógica humana, del sentido común alejado de la fe, de los criterios sociales que sustituyen el Evangelio. Sé práctico, haz lo que te conviene, no te compliques con lo espiritual, no hace falta exagerar tu fe. Esas frases aparentemente inofensivas van ganando terreno hasta que el alma comienza a pensar como piensa el mundo, a desear lo que el mundo valora y a temer lo que el mundo condena. La voz del mundo halaga al alma. Le dice que está bien tal como está, que no necesita cambiar, que el esfuerzo espiritual es innecesario.
le ofrece caminos más cortos, más cómodos, más razonables. Esta voz no propone necesariamente el mal, pero debilita el bien. Santa Teresa advierte que el mundo no siempre se presenta como enemigo de la fe, sino como alternativa sensata. El alma comienza a justificarse, a comparar su vida con la de los demás, a medir su progreso espiritual según criterios humanos. Y así, sin darse cuenta, deja de mirar a Dios como referencia y empiezas a mirarse en el espejo de lo opinable. La segunda voz es más peligrosa, la voz del ego. Es la voz que surge desde dentro, pero no desde lo profundo. Habla desde la herida, desde el orgullo, desde la autosatisfacción. Esta voz no halaga, se impone. Dice cosas como: yo ya sé lo suficiente, yo no necesito que me corrijan, mi manera de vivir la fe es mejor, mi experiencia vale más que lo que otros digan. Santa Teresa enseña que esta voz es la más difícil de silenciar, porque se confunde con la identidad. El alma cree que está siendo sincera, cuando en realidad está siendo orgullosa. Cree que está discerniendo, cuando en realidad está justificando su obstinación. La voz del ego produce una espiritualidad cerrada. El alma se convierte en juez de todo y de todos. Ya no se deja guiar. Cree que sus movimientos son inspiraciones del espíritu, cuando muchas veces no son más que inclinaciones personales. Santa Teresa lo vivió. En sus primeros años de oración, se dejaba llevar por el gusto y la comodidad. Cuando la oración se volvía seca, la abandonaba. Cuando se sentía elevada, lo tomaba como señal de santidad. Fue después, con el discernimiento y la dirección adecuada, que comprendió que esa voz no era la de Dios, sino la de su propio yo queriendo dominar el camino. La tercera voz es la más oscura, la del tentador. No se presenta siempre como algo diabólico. Muchas veces toma la forma de una duda sutil, de una sospecha, de una insinuación disfrazada de razón. ¿Y si todo esto de la fe no es tan necesario? ¿Y si Dios no está tan pendiente de ti? ¿No será que exageras en tu modo de vivir? ¿No estás perdiendo el tiempo mientras otros disfrutan la vida? Estas frases, cuando el alma está débil, calan profundo. Santa Teresa advierte que el demonio no entra por la puerta del pecado escandaloso, sino por la ventana del desaliento. La voz del tentador desestabiliza. Hace que el alma pierda la confianza, se canse sin motivo, se entristezca sin razón. Inyecta dudas, no para que el alma busque respuestas, sino para que se paralice. Le hace creer que su oración no sirve, que su lucha no tiene sentido, que su pasado la condena o que su esfuerzo es en vano. Santa Teresa dice que el mayor triunfo del enemigo es hacer que el alma se sienta inútil, porque así deja de orar, deja de confiar y finalmente deja de resistir. Estas tres voces no siempre se presentan separadas. A menudo se entrelazan. El mundo habla y el ego responde. El ego se afirma y el tentador lo confirma. El alma queda atrapada en un diálogo interno que parece lógico, pero que en el fondo es profundamente destructivo. Santa Teresa insiste en que el alma debe aprender a identificar estas voces para no dejarse arrastrar por ellas. Y para eso, debe volver al silencio interior donde la única voz que permanece es la de Dios. Pero ¿cómo distinguir la voz de Dios de las demás? Santa Teresa da una clave. La voz de Dios da paz, pero una paz exigente. No adormece, despierta, no halaga, purifica, no confunde, ilumina. Cuando el alma escucha a Dios, siente temor y consuelo al mismo tiempo. Se siente llamada a más, pero no desde la angustia, sino desde la esperanza. Las otras voces, en cambio, inquietan o adormecen. Llevan al alma a mirar hacia afuera o hacia sí misma, pero nunca hacia Dios. Es importante notar que estas voces no se imponen de manera violenta. Son procesos lentos. El alma se va acostumbrando a ellas como quien se acostumbra al ruido de fondo.
Al principio molesta, luego se tolera, después se integra y finalmente se convierte en el nuevo ambiente espiritual. Santa Teresa habla de la necesidad de volver a la celda del alma para reencontrarse con el verdadero silencio. Un silencio donde no hay eco del mundo, ni monólogo del ego, ni susurro del enemigo, solo la presencia de Dios. Ella recomienda con fuerza la oración de recogimiento, no para huir del mundo, sino para discernir desde la presencia. Solo en esa quietud real, no falsa, no cómoda, el alma puede identificar con claridad las voces que la habitan. Y una vez identificadas, debe hacer un acto de decisión, callarlas, cortar con los razonamientos mundanos, humillar el ego, rechazar las insinuaciones del tentador. Este combate interior no se gana con ruido, sino con constancia, obediencia y verdad. Santa Teresa también insiste en la necesidad de luz externa. Nadie discierne solo. El alma que se escucha solo a sí misma terminará engañada. Por eso recomienda la confesión frecuente, la dirección espiritual, el diálogo con almas probadas. Allí donde dos o más se reúnen en nombre de Cristo, hay claridad. Pero quien se aísla, quien cree que no necesita ayuda, pronto confundirá la voz de Dios con cualquier otra. Porque el mayor peligro no es escuchar voces ajenas, es creer que son la propia conciencia, y más aún, creer que es Dios quien habla cuando en realidad es la sombra la que murmura. Por eso, cuando el alma ya no oye a Dios, debe hacer silencio, discernir y con humildad, volver a escuchar. Cuando el alma comienza a escuchar otras voces, la consecuencia inevitable es la pérdida de visión interior. Santa Teresa entendía que la fe no es solo creer, sino ver con los ojos del alma lo que los sentidos no perciben, ver con claridad lo que viene de Dios y lo que no. Pero cuando esta visión se nubla, el alma ya no distingue, ya no sabe si lo que hace está bien o mal, si lo que siente viene del espíritu o de sus pasiones, si lo que elige la acerca o la aleja del Señor. Y lo más grave es que muchas veces no lo nota. La primera señal de que la visión espiritual se ha nublado es la impulsividad. El alma ya no decide desde la oración, sino desde la emoción, el deseo, el miedo o la prisa. Santa Teresa explica que el alma que ve con claridad actúa desde la paz y el discernimiento. Pero cuando esa visión se enturbia, la persona comienza a reaccionar ante la vida como si todo fuera urgente. Ya no hay tiempo para orar, para pensar, para consultar, solo para actuar. Y cuando se vive desde la reacción, se pierde la conexión con la voluntad divina. Esta impulsividad se justifica con argumentos aparentemente válidos. Tengo que resolverlo ya. No puedo esperar. Esto no puede seguir así. Pero detrás de esas frases hay una realidad más profunda. El alma ha dejado de mirar a Dios como fuente de orientación. Ha vuelto a mirar al mundo, al yo, a la lógica del momento. Santa Teresa insiste en que la voluntad de Dios no se impone con ansiedad, se revela en la calma. Y si el alma ha perdido la calma, probablemente también ha perdido la visión. La segunda señal es la pérdida del discernimiento. El alma ya no distingue entre lo bueno y lo mejor, entre lo correcto y lo santo, entre lo útil y lo esencial. Comienza a conformarse con lo mínimo, se vuelve pragmática. Ya no se pregunta, ¿esto me santifica?, sino, ¿esto funciona? Santa Teresa advierte que cuando el alma deja de discernir, termina eligiendo por comodidad o por costumbre. Y así, poco a poco, se aleja del camino estrecho sin siquiera notarlo. El discernimiento espiritual requiere luz interior, pero esa luz se apaga cuando el alma deja de alimentarse de la verdad. Cuando ya no medita la palabra, cuando ya no se examina con sinceridad, cuando ya no recibe corrección, la visión se deteriora. Santa Teresa compara esto con un espejo sucio.
ya no refleja con fidelidad. Las decisiones del alma se basan en percepciones deformadas. Cree ver, pero ve mal. Cree entender, pero interpreta con error. Y como ya no pregunta a Dios, tampoco corrige el rumbo. Una tercera señal es la justificación del pecado. El alma que ya no ve con claridad comienza a tolerar lo que antes rechazaba. Encuentra excusas para sus caídas, minimiza sus errores, relativiza sus compromisos. Santa Teresa dice que el alma en este estado se vuelve peligrosa para sí misma. Ya no se acusa, se defiende. Ya no se arrepiente, se compara. Hay otros peores: yo no hago daño a nadie, esto no es tan grave. El pecado pierde su gravedad porque el alma ha perdido la sensibilidad. Esta justificación se extiende también a los actos pequeños: omitir la oración, faltar a misa, hablar mal del prójimo, vivir en distracciones. Todo parece tolerable. El alma ya no tiembla ante el mal, ya no siente vergüenza. Ha dejado de ver el pecado como una ofensa a Dios y lo percibe solo como un error humano. Santa Teresa enseña que cuando el alma ya no se duele por sus faltas, ha comenzado a perder el vínculo con la verdad, y sin verdad no hay luz. Otra señal clara de visión nublada es el abandono de lo sagrado. El alma comienza a alejarse de lo que antes era esencial: los sacramentos, la adoración, el silencio, la comunidad, la lectura espiritual. Lo sagrado ya no le atrae. Le parece distante, pesado, innecesario. Prefiere lo inmediato, lo emocional, lo entretenido. Santa Teresa lo dice con tristeza: el alma que no se sostiene en lo santo, pronto será sostenida por lo vano. No hay vacío que no sea ocupado. Cuando lo sagrado se deja, lo superficial se instala. Este abandono no siempre es total. A veces el alma sigue yendo a misa, sigue rezando, pero sin corazón. Lo hace por rutina, por apariencia, por obligación, y cree que eso basta. Pero Santa Teresa advierte que el cuerpo puede estar presente mientras el alma está ausente. El alma que ya no vibra ante lo sagrado, que ya no arde ante el Santísimo, que ya no tiembla al pronunciar el nombre de Jesús, ha perdido la vista, y quien no ve, no puede seguir. La vista espiritual también se nublada cuando el alma ya no escucha la conciencia. Esa voz interior que antes corregía, que dolía, que inquietaba, ahora parece haberse silenciado, no porque ya no hable, sino porque el alma ha aprendido a ignorarla. Santa Teresa enseña que el Espíritu Santo no grita, susurra. Si el alma está llena de ruido, de justificaciones, de distracciones, no podrá oírlo, y sin esa guía, camina a ciegas. Otra consecuencia de esta ceguera es la resistencia al cambio. El alma ya no quiere ser transformada, se acomoda, se resigna, cree que ya ha llegado, que ya ha hecho suficiente. Repite frases como: así soy yo, esto es lo que hay, no puedo cambiar. Santa Teresa dice que el alma viva siempre desea más de Dios, siempre quiere crecer, corregirse, afinarse, pero el alma que ha perdido la visión ya no aspira a la santidad, solo a la comodidad espiritual. Finalmente, esta visión nublada afecta la relación con los demás. El alma se vuelve más crítica, más dura, menos comprensiva. Ya no ve al prójimo como imagen de Dios, sino como amenaza, competencia o molestia. Santa Teresa enseña que el alma que ve con los ojos de Dios ama con misericordia, pero cuando se pierde esa luz, también se pierde la ternura, la compasión, la paciencia. El alma que no ve a Dios en el otro ha dejado de verlo también en sí misma. El remedio para esta ceguera no es un acto mágico, sino un camino de purificación. Santa Teresa recomienda volver a la oración humilde, al examen diario, al arrepentimiento sincero. Buscar la luz no como premio, sino como necesidad. Pedir al Señor que vuelva a tocar los ojos del alma
como hizo con el ciego del Evangelio, y aceptar que muchas veces será necesario llorar para volver a ver. Porque quien llora por no ver, ya ha comenzado a ver, y quien suplica luz, aunque esté en tinieblas, no está perdido. Cuando Santa Teresa advierte que el alma puede llegar a hablar en tinieblas, no se refiere a un fenómeno meramente simbólico o poético. Está señalando una realidad espiritual profundamente perturbadora. El momento en que el alma, habiendo perdido el centro que es Dios, comienza a expresarse desde la confusión, desde el vacío, desde la herida. No deja de hablar, pero ya no edifica. No deja de rezar, pero ya no ora con verdad. No deja de buscar, pero lo hace en la dirección equivocada. Sus palabras, pensamientos y emociones se convierten en ecos de una oscuridad que ha ido creciendo en su interior. Hablar en tinieblas es una forma de manifestar que el alma ya no está habitada por la luz, ha cambiado su lenguaje. Sus expresiones ya no nacen de la contemplación, sino del miedo, del orgullo, de la inquietud. Comienza a hablar mucho, pero escucha poco. Opina con fuerza, pero sin sabiduría. Aconseja sin discernimiento. Y lo más grave, ora desde la superficie. Sus oraciones están llenas de palabras, pero vacías de presencia. Santa Teresa insiste en que no toda oración es encuentro. El alma que habla en tinieblas puede repetir frases piadosas, recitar fórmulas, incluso conmoverse, y sin embargo, no estar hablando con Dios, sino consigo misma. Uno de los signos más claros de este estado es la incoherencia espiritual. El alma dice cosas bellas sobre la fe, pero vive de espaldas a ellas. Habla de humildad, pero no acepta corrección. Habla de caridad, pero critica con dureza. Habla de entrega, pero se aferra a sus propios criterios. Santa Teresa lo llama discurso sin raíz. Es como una fuente que lanza agua, pero que está desconectada del manantial. Todo suena correcto, pero no transforma. Todo parece verdadero, pero no produce frutos. Hablar en tinieblas también significa dejarse guiar por pensamientos confusos. El alma comienza a interpretar los acontecimientos desde una óptica desordenada. Cree que todo lo que siente viene del espíritu. Cree que su malestar es prueba de persecución, que su aislamiento es señal de santidad, que sus impulsos son voluntad divina. Santa Teresa advierte que cuando el alma ya no tiene luz interior, todo se mezcla. Ya no sabe cuándo hablar y cuándo callar. Ya no distingue entre inspiración y capricho. Ya no reconoce la diferencia entre una emoción santa y una emoción egoísta. Esta confusión también se manifiesta en la manera de comunicar. El alma que habla en tinieblas suele hablar mucho de sí misma. Sus relatos giran en torno a sus experiencias, sus logros, sus opiniones. Incluso cuando habla de Dios, lo hace desde una perspectiva centrada en su propio proceso. No evangeliza, se expone. No testimonia, se justifica. Santa Teresa enseña que el alma verdaderamente iluminada habla poco de sí y mucho del Señor. No busca impresionar, sino servir. Pero cuando el alma ha perdido la luz, su lenguaje se vuelve autorreferencial, cargado de vanidad espiritual disfrazada de profundidad. Otra manifestación de este fenómeno es la oración deformada. El alma sigue rezando, pero sus oraciones ya no son espacios de escucha, sino listas de exigencias. Habla a Dios como si fuera un sirviente o un terapeuta. Le reclama, le cuestiona, le exige señales. Santa Teresa explica que la oración auténtica siempre lleva al alma a la humildad, pero cuando el alma ora en tinieblas, termina más inquieta de lo que empezó. No se abandona, se endurece, no se transforma, se estanca. Hablar en tinieblas también significa perder la capacidad de edificar con la palabra. El alma ya no consuela, ya no alienta, ya no corrige con misericordia. Sus palabras son duras o vacías, o hieren o entretienen.
ya no son vehículo del espíritu. Santa Teresa lo identifica con precisión. Cuando el alma no se nutre del silencio de Dios, sus palabras no llevan a la vida sino a la distracción o al juicio. Las personas que escuchan a esta alma no sienten paz, sino tensión. No reciben consuelo, sino exigencia. No encuentran luz, sino confusión. Además, el alma que ha perdido a Dios como centro se convierte en portavoz de sus heridas. Sus palabras surgen del resentimiento, del desengaño, de las frustraciones no sanadas. Habla desde su historia, no desde la redención. Y aunque utilice el lenguaje de la fe, transmite amargura. Santa Teresa enseña que solo el alma que ha sido tocada por el amor de Dios puede hablar desde la verdad. No desde la doctrina fría, sino desde la experiencia viva del perdón y la gracia. Pero el alma que habla en tinieblas ha olvidado ese amor o lo ha dejado en el pasado. Un peligro adicional es que este tipo de lenguaje puede volverse contagioso. El alma que habla en tinieblas influye en los demás, incluso sin quererlo. Su manera de ver la fe, de interpretar los hechos, de emitir juicios, termina afectando a quienes la rodean. Santa Teresa advierte que no hay mayor daño que el causado por un alma que aparenta santidad, pero habla desde la oscuridad, porque genera confusión, escándalo y división dentro del cuerpo místico de Cristo. No se trata de silenciar al alma herida, sino de ayudarla y Pindu a reencontrarse con la luz. Santa Teresa propone un camino claro, el retorno al centro. Es decir, volver a poner a Dios como referencia en todo, volver a examinar los pensamientos, las palabras, los juicios, preguntarse, ¿esto que voy a decir edifica? ¿Esto que pienso me une a Dios o me aleja de Él? ¿Esta emoción viene de la luz o de la herida? Solo así el alma comienza a recuperar el lenguaje de la verdad. Hablar en tinieblas no es una condena definitiva. Es una señal de que el alma necesita volver a la fuente. Santa Teresa recomienda ante todo humildad, reconocer que uno ha perdido el centro, confesar la confusión, pedir luz, volver al silencio. Dejar que el corazón ore con gemidos que no necesitan palabras. Porque a veces, cuando el alma no sabe qué decir, Dios comienza a hablar de nuevo. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de tinieblas, la boca no puede ser luz. Por eso, el alma debe limpiar su interior, no solo para hablar con claridad, sino para vivir en verdad. Santa Teresa no teme decirlo con firmeza. Hay palabras que salvan y palabras que hunden, palabras que despiertan al alma y palabras que la adormecen. Y cada alma es responsable de qué tipo de voz se convierte en el mundo. Así, hablar en tinieblas no es simplemente una consecuencia, es un síntoma, un clamor inconsciente de un alma que necesita volver al centro, que necesita reencontrar el silencio sagrado donde Dios, sin necesidad de palabras, lo dice todo. Una de las advertencias más penetrantes de Santa Teresa es aquella que apunta a las sombras que se disfrazan de luz. No todos los que oran están en la verdad, no todo lo que brilla proviene de Dios, y no toda experiencia espiritual es auténtica. Hay caminos interiores que parecen conducidos por la gracia, pero que nacen del ego, de la vanidad o de la necesidad emocional. Y cuando el alma no ha aprendido a discernir, puede vivir una espiritualidad intensa, pero falsa. Una ilusión luminosa que, en realidad, la mantiene lejos de Dios. Santa Teresa lo llama engaño místico y lo describe con una claridad que desarma. Es el fenómeno por el cual el alma cree estar creciendo espiritualmente, cuando en realidad se está encerrando en sí misma. Siente fervor, emoción, consuelo, incluso éxtasis, pero esos estados no producen frutos reales. No hay más humildad, no hay más obediencia, no hay más caridad. Y si no hay frutos, no hay espíritu.
porque el Espíritu Santo siempre conduce al alma hacia el amor verdadero y no hacia el espectáculo interior. Una de las señales más frecuentes de esta falsa espiritualidad es la búsqueda constante de consuelos. El alma ya no ora por amor, sino por sensación. Si no siente paz, cree que Dios no está. Si no experimenta dulzura, cree que la oración ha fracasado. Santa Teresa insiste en que este es un gran error. La oración no es para sentir, sino para estar. No para obtener, sino para entregarse. El alma que solo ora cuando le gusta o que abandona cuando no hay consuelo, ha confundido a Dios con una fuente de experiencias emocionales. Esta búsqueda de sensaciones lleva a una forma de idolatría interior. El alma ya no busca la voluntad de Dios, sino el estado interior que le resulta agradable. Y si ese estado se interrumpe por una corrección, una sequedad, una dificultad, la persona se resiente, se impacienta, incluso se aparta. Santa Teresa relata cómo muchas almas abandonan la oración cuando se sienten secas, cuando no reciben lo que esperaban. Y eso revela que no oraban por Dios, sino por sí mismas. Otra manifestación del engaño místico es la falsa humildad. El alma habla de su pequeñez, de su indignidad, de su necesidad de Dios, pero en realidad está buscando aprobación, admiración o consuelo humano. Utiliza un lenguaje humilde, pero lo hace con intención oculta. Santa Teresa fue implacable con esta actitud. Enseñaba que la verdadera humildad nunca se proclama a sí misma. Es discreta, silenciosa, libre de teatralidad. El alma verdaderamente humilde no necesita convencer a nadie de su humildad. Simplemente vive en la verdad. El peligro se agrava cuando esta falsa espiritualidad se convierte en medio de influencia. El alma comienza a dar consejos, a ejercer autoridad espiritual, a convertirse en referente, pero sin haber pasado por la cruz. Habla con seguridad, pero sin obediencia. Enseña, pero no escucha. Corrige, pero no se deja corregir. Santa Teresa señala que hay almas que parecen sabias, pero no han sido purificadas por el dolor, y por eso sus palabras son huecas, aunque suenen santas. Uno de los núcleos del engaño místico es la desconexión entre oración y vida. El alma puede pasar horas en oración, experimentar visiones o revelaciones, y sin embargo ser impaciente, crítica, impura, desordenada. Cree que lo que ocurre en la oración basta para justificar su vida. Pero Santa Teresa deja claro que toda experiencia mística auténtica debe traducirse en una transformación moral. Si no hay cambio, no hay verdad. Si la oración no mejora el carácter, si no purifica las intenciones, si no aumenta la caridad, entonces no viene de Dios. También advierte sobre el lenguaje espiritual sofisticado. El alma comienza a utilizar términos elevados, a describir sus experiencias con detalle, a hablar de grados de contemplación, de uniones místicas, de arrobamientos. Pero ese lenguaje no siempre nace de la experiencia real. Muchas veces nace del deseo de parecer especial. Santa Teresa era rigurosa en este punto. Decía que el alma que más ha recibido de Dios es la que menos desea hablar de ello, porque sabe que la gracia es un misterio que no se puede exhibir sin profanarlo. La falsa espiritualidad también se manifiesta en el rechazo a lo concreto. El alma quiere orar pero no servir. Quiere sentir a Dios, pero no obedecer a sus superiores. Quiere consuelos celestiales, pero no cumplir con los deberes ordinarios. Santa Teresa enseña que el camino de la perfección pasa por las obras, no por las grandes, sino por las pequeñas hechas con amor. El alma que evita la realidad bajo el pretexto de la vida interior está huyendo, no avanzando. Está escapando de la cruz, no abrazándola. Otro rasgo de esta sombra disfrazada de luz es la resistencia a la dirección espiritual. El alma cree que ya no necesita guía.
que sus experiencias son suficientes, que su discernimiento basta, que nadie puede entender lo que vive. Santa Teresa fue contundente. Ningún alma debe caminar sola. Incluso ella, que tuvo revelaciones altísimas, se sometía al juicio de confesores y teólogos, porque sabía que el alma es capaz de engañarse a sí misma con facilidad, y que el demonio, cuando no puede destruir desde fuera, seduce desde dentro. El engaño místico es peligroso porque crea una ilusión de santidad. El alma cree estar cerca de Dios, pero en realidad se ha encerrado en una burbuja espiritual. Vive de sí misma, gira en torno a sus experiencias, se vuelve intolerante, pierde la capacidad de compasión. Santa Teresa explica que la señal más clara de que el alma ha sido tocada por Dios es el amor al prójimo. Si no hay amor concreto, cotidiano, sacrificado, entonces todo lo demás es una ilusión. ¿Qué hacer ante esta posibilidad? Santa Teresa propone varios remedios. Primero, el examen constante, no para vivir en angustia, sino en verdad. Preguntarse, ¿por qué oro? ¿Qué busco? ¿Cómo reacciono cuando no siento nada? ¿Estoy creciendo en paciencia, en pureza, en humildad? Segundo, el silencio. No hablar de las experiencias interiores a la ligera. Guardarlas, meditarlas, someterlas a juicio. Tercero, la obediencia. No tomar decisiones importantes sin dirección. No guiarse solo por emociones. Y cuarto, el amor concreto. Medir el progreso espiritual no por lo que se siente, sino por lo que se da. Santa Teresa no desprecia la experiencia mística. Al contrario, la valora profundamente, pero sabe que el mayor enemigo de lo verdadero es lo que se le parece. Y por eso advierte con amor y con firmeza: hay sombras que brillan, y si el alma no discierne, puede confundirlas con la luz de Dios, porque el alma que se enamora de la luz debe aprender a distinguir su reflejo del verdadero fuego que purifica y salva. Santa Teresa no tenía miedo de hablar con claridad. Su lenguaje era firme, no por dureza, sino por amor a la verdad. Sabía que el alma, para caminar hacia la luz, debía alejarse de lo que la hundía en la oscuridad. No bastaba con orar, ni con frecuentar los sacramentos. Era necesario cortar con aquello que, aunque sutil o socialmente aceptado, contaminaba la vida interior. Por eso, en sus escritos, hace un llamado urgente: aléjate. Aléjate de lo que te arrastra, aunque parezca inofensivo. Aléjate de lo que te enfría, aunque te entretenga. Aléjate de lo que te aleja de Dios, aunque todos lo celebren. Uno de los primeros enemigos que Santa Teresa señala son las malas compañías, y no se refiere solo a personas de conducta disoluta, sino a aquellas que viven en la superficialidad, en la crítica constante, en la tibieza disfrazada de prudencia. Amistades que no alientan a la virtud, sino que justifican la mediocridad. Compañías que debilitan el espíritu con palabras vacías, chismes, mundanidad. Santa Teresa enseña que el alma necesita entornos que eleven, no que distraigan. Personas que despierten sed de santidad, no conformismo espiritual. Por eso, aconseja rodearse de almas que oran, que aman, que combaten. No de aquellas que ríen de lo sagrado o trivializan el pecado. En su autobiografía, relata cómo algunas amistades la alejaban de la oración, no porque fueran malintencionadas, sino porque la absorbían en lo vano. Horas de charlas sin edificación, comentarios que sembraban vanidad, orgullo o deseo de aprobación. Comprendió que el alma es moldeada por lo que oye, y si se rodea de voces que no tienen a Dios en el centro, su lenguaje y su pensamiento se deterioran. Por eso, Santa Teresa fue radical. Hay que apartarse, aunque duela, aunque cause incomprensión, aunque implique soledad temporal. Mejor estar sola con Dios que acompañada de quienes nublan su voz. Otro hábito que Teresa señala como corrosivo es el de las conversaciones inútiles.
Palabras que no construyen, que no sanan, que no glorifican. Charlas interminables sobre cosas sin importancia, discusiones que giran sobre opiniones, narraciones que alimentan la curiosidad, pero no la verdad. Santa Teresa insiste: el alma que habla mucho con los hombres, habla poco con Dios. El silencio no es solo ausencia de ruido, sino espacio interior para que Dios hable. Por eso, invita a cultivar el recogimiento, la palabra medida, la escucha activa, no como forma de retraimiento social, sino como expresión de vigilancia espiritual. También denuncia la costumbre de juzgar al prójimo. Considera que uno de los mayores obstáculos para la vida interior es la crítica constante, incluso cuando se disfraza de análisis, de corrección fraterna o de celo apostólico. El alma que juzga se ensoberbece, se coloca en una posición de superioridad que no le corresponde. Santa Teresa enseña que el verdadero discernimiento nace de la compasión, no del juicio. Y que quien tiene la mirada limpia ve al otro como una oportunidad de amar, no como un motivo de condena. Por eso, urge a alejarse de toda forma de juicio, tanto el que se emite como el que se tolera. En cuanto a ambientes, advierte sobre los lugares donde Dios no es honrado. Espacios donde reina el ruido, la distracción, la frivolidad. Lugares que no permiten al alma elevarse, sino que la arrastran hacia lo pasajero. Santa Teresa entiende que no todos pueden vivir en claustros o en retiro constante, pero sí todos pueden decidir a qué lugares entran, qué conversaciones sostienen, qué estímulos permiten. Y si un ambiente, por normalizado que esté, corrompe la pureza del corazón, debe ser evitado, porque el alma es frágil y su visión puede nublarse por permanecer demasiado tiempo donde no hay luz. Otro elemento que Teresa señala con vehemencia son las lecturas dañinas. En su época ya existían novelas y escritos que excitaban la imaginación, promovían la vanidad o trivializaban el pecado. Hoy podríamos ampliar esa advertencia a contenidos digitales, series, redes sociales, música, imágenes. Todo lo que alimenta la superficialidad o normaliza lo que ofende a Dios es un veneno lento para el alma. Santa Teresa no era puritana, pero sí exigente. Sabía que lo que entra por los ojos y oídos se deposita en el corazón. Y si el corazón se llena de sombras, ya no arde con claridad. Por eso exhorta a ser radical. Corta con lo que te contamina, aunque el mundo lo celebre. En relación a las costumbres, identifica algunas que parecen neutrales, pero que debilitan la voluntad: la pereza espiritual, el desorden en los horarios, la falta de mortificación, el exceso de comodidades. Santa Teresa advierte que el alma que se entrega a la comodidad pronto se vuelve tibia, y que quien no disciplina su cuerpo no logrará gobernar su mente. Invita, por tanto, a ordenar la vida diaria. Momentos fijos para orar, renuncias voluntarias, cuidado del cuerpo sin idolatría, atención a los detalles. No como una obsesión, sino como una forma concreta de amar a Dios en lo cotidiano. También hace un llamado a alejarse de las ideologías disfrazadas de espiritualidad, ideas que prometen libertad interior, pero que niegan la verdad revelada. Caminos alternativos, sin cruz, sin obediencia, sin sacramentos. Santa Teresa conocía bien el riesgo de una fe individualista, construida a la medida de los deseos. Por eso insistía en la comunión con la Iglesia, en la obediencia a la verdad, en la fidelidad a la doctrina. No porque no hubiera espacio para lo personal, sino porque sin raíces, toda experiencia espiritual se vuelve inestable, y lo inestable, con el tiempo, se derrumba. Por último, exhorta a alejarse del ruido interior. Pensamientos constantes, preocupaciones repetitivas, imaginaciones que distraen, deseos que desordenan. El alma necesita silencio, y ese silencio no se logra solo apagando el exterior, sino entrenando la mente.
Santa Teresa recomienda detenerse, respirar, repetir frases breves que centren el corazón. Dios basta. Misericordia, Señor, solo en ti confío. Así, el alma va aprendiendo a desprenderse del torbellino interior que la arrastra. Y al hacerlo, comienzan a recuperar la claridad. El mensaje de Teresa no es moralista ni condenatorio, es terapéutico. Invita a una purificación radical, no para vivir con miedo, sino para caminar con libertad. El alma que se aparta de lo que la hunde comienza a flotar, a respirar, a ver. No por sus fuerzas, sino porque ha creado espacio para que Dios actúe. El alma que deja entrar la luz ya no necesita las sombras. Por eso, Santa Teresa no dice simplemente cuídate, sino aléjate. Porque hay cosas que no se negocian, no se corrigen, no se reforman, se abandonan, se dejan atrás, se cierran de golpe, porque el alma vale demasiado para arriesgarla por costumbres, ambientes o personas que poco a poco la apagan. Y cuando el alma se apaga, ya no distingue la verdad. Así que, si quieres volver a ver, comienza por alejarte, no por miedo, sino por amor a la luz. Santa Teresa sabía que el alma puede extraviarse, pero también que puede regresar. Ninguna oscuridad es definitiva mientras exista el deseo de volver. Sin embargo, el retorno no comienza con una decisión racional, ni con una emoción repentina, sino con un gemido, un dolor que brota desde el centro del ser, cuando el alma, perdida y cansada, reconoce que ha vivido lejos de su origen. Ese primer gemido no siempre es claro. A veces no tiene palabras. A veces es solo un suspiro, una lágrima, un silencio. Pero Dios lo escucha. Y cuando lo escucha, comienza el milagro del regreso. El alma que ha vivido lejos de Dios no siempre sabe cómo volver. Siente vergüenza, miedo, confusión. Ha olvidado el camino. Se pregunta si aún será amada, si aún será acogida, si no ha cruzado un punto sin retorno. Pero Santa Teresa insiste. El solo deseo de regresar ya es un signo de que Dios sigue obrando en lo profundo. El alma no podría desearlo si no hubiera una gracia que la está llamando. Y esa gracia, por pequeña que sea, tiene más poder que toda la oscuridad que la rodea. El primer paso del retorno es el reconocimiento de la verdad. El alma deja de justificarse. Ya no culpa a los demás, ni a las circunstancias, ni siquiera al enemigo. Mira dentro de sí y ve el vacío. Reconoce que ha buscado fuera lo que solo podía encontrar en Dios. Comprende que ha hablado mucho pero sin sabiduría, que ha actuado pero sin sentido, que ha buscado pero sin dirección. Esta toma de conciencia no es suave, es dolorosa, pero es un dolor que purifica. Santa Teresa lo llama la herida del amor divino. Una herida que no destruye, sino que abre espacio para la luz. Después viene el llanto, no siempre físico, pero sí interior. El alma llora por lo perdido, por lo malgastado, por lo ofendido. Llora por haber vivido lejos de su amado. Llora porque en el fondo siempre supo que él la esperaba. Santa Teresa considera que estas lágrimas son un don precioso. No son signo de debilidad, sino de vida. Solo el alma viva llora por Dios. Solo el corazón que aún ama se duele por haber amado mal. Por eso estas lágrimas no deben ser rechazadas ni reprimidas. Deben ser acogidas como el inicio del río que purifica. En este proceso, el alma entra muchas veces en una noche oscura. No siente a Dios. No entiende lo que pasa. Se siente confundida. Ha dejado las sombras, pero aún no ve la luz. Santa Teresa conoce bien esta etapa. La llama la purificación del amor. Es el momento en que Dios, como buen médico, limpia con firmeza la herida del alma, no para castigarla, sino para sanarla. El alma debe pasar por este desierto, no porque Dios esté lejos,
sino porque está más cerca que nunca, obrando en silencio. Durante esta noche, el alma debe mantenerse en fe. No debe buscar consuelos, ni señales, ni certezas emocionales. Debe permanecer simplemente. Decir con humildad: Señor, no te veo, pero sé que estás. No te siento, pero sé que me oyes. No entiendo, pero confío. Santa Teresa enseña que esta fe desnuda es más valiosa que 1000 experiencias místicas, porque es el acto más puro de amor: amar sin sentir, confiar sin ver, esperar sin poseer. Es en esta fidelidad silenciosa donde el alma comienza realmente a transformarse. El alma también necesita hablar, pero hablar con verdad. No repetir fórmulas, no adornar sus palabras, solo decir lo que le duele, lo que teme, lo que anhela. Santa Teresa propone una oración sencilla, directa, nacida del corazón, como quien habla con un amigo, porque Dios no busca discursos perfectos, sino corazones abiertos. El alma que se atreve a orar desde su miseria ya está entrando en la misericordia. Poco a poco, comienza a llegar la luz, no de golpe, no como un resplandor deslumbrante, sino como una brasa que empieza a arder. El alma siente pequeños impulsos, el deseo de leer la palabra, la necesidad de confesarse, el anhelo de comulgar, recupera el gusto por lo sagrado, la paz en el silencio, la dulzura en el arrepentimiento. Nada es espectacular, pero todo es real. Santa Teresa enseña que el alma debe acoger estos primeros signos como promesas. Son como las primeras gotas de lluvia tras una larga sequía. No lo son todo, pero anuncian que la tormenta ha pasado. En este proceso, el alma debe evitar mirar atrás con condena. El pasado debe ser iluminado, no idealizado ni negado. Santa Teresa dice que recordar los propios errores con humildad ayuda a mantener el corazón contrito, pero quedarse en la culpa paraliza. Dios no quiere que el alma se quede en el polvo, sino que se levante con su ayuda. Por eso, el alma debe aprender a mirar su historia como una ruta de aprendizaje. Cada caída ha sido una enseñanza, cada extravío, una oportunidad para comprender la necesidad de la gracia. El acompañamiento espiritual es clave en esta etapa. El alma no debe caminar sola. Necesita una voz que le recuerde la verdad, que la corrija con amor, que la anime con firmeza. Santa Teresa insiste en la importancia de contar con un confesor sabio, con un guía experimentado, porque en este camino pueden surgir nuevas confusiones, creer que uno ya ha sanado o pensar que nunca se sanará. La guía externa ayuda a mantener la humildad y la perseverancia. También es esencial recuperar los sacramentos. La confesión restaura el vínculo roto. La Eucaristía fortalece el alma debilitada. La oración constante mantiene la mirada fija en Dios. Santa Teresa no propone métodos complicados. Su camino es sencillo y profundo: fidelidad, verdad, humildad, amor. El alma que vive estos pilares, aunque haya caído 1000 veces, siempre podrá volver, porque Dios no se cansa de esperar. Y el alma que se deja amar, incluso en su pobreza, ya está volviendo a casa. El retorno, según Santa Teresa, no es inmediato, es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre fecundo. Lo importante es no detenerse, no dejar que la vergüenza o el miedo impidan avanzar. Cada paso hacia Dios es ya una victoria. Cada acto de humildad abre una nueva puerta. Cada gesto de fe rompe una cadena. Y así, lo que comenzó con un gemido se convierte en alabanza. Lo que empezó con lágrimas termina en canto. Porque el alma que vuelve a Dios no solo es perdonada, es transformada. Vuelve a ver, vuelve a hablar con claridad, vuelve a amar con pureza. Santa Teresa lo afirma con certeza. No hay alma tan extraviada que no pueda ser abrazada por la misericordia. Por eso,
Si has sentido ese primer gemido, si algo en ti clama por volver, no lo ignores. Es Dios que ya está trabajando. Y si Él ha comenzado la obra, también la terminará. Santa Teresa, con su experiencia mística y su profundo conocimiento del alma humana, supo distinguir claramente entre un alma que habla en tinieblas y un alma que habla desde la luz. No se trata solamente de lo que se dice, sino de desde dónde se dice. El lenguaje del alma transformada por Dios no es ruidoso ni presuntuoso. Es limpio, verdadero, humilde. No pretende convencer, sino servir. No busca brillar, sino iluminar. Y para llegar a ese lenguaje, el alma ha tenido que pasar por la noche, por la purificación, por la renuncia a sus propias tinieblas. El alma habitada por Dios ya no habla para sí. Habla para consolar, para edificar, para recordar la verdad. Sus palabras están bañadas de compasión porque sabe lo que es haber estado perdida. No señala con dureza, sino con misericordia. No corrige desde la superioridad, sino desde la herida sanada. Santa Teresa enseña que el alma que ha vuelto a la luz no necesita defenderse ni imponerse. Su sola presencia comunica paz. Su modo de hablar es suave, pero firme. Es sencillo, pero profundo. Es sobrio, pero fecundo. Una de las primeras transformaciones del lenguaje ocurre en la oración. El alma ya no ora para obtener, sino para estar. Ya no exige, agradece. Ya no habla mucho, contempla. Santa Teresa decía que la oración madura se parece más a una mirada amorosa que a una petición insistente. El alma iluminada comprende que Dios lo sabe todo, y por eso ya no necesita explicarse tanto. Solo desea estar con Él. Su lenguaje se convierte en silencio fecundo, en ofrenda constante, en disponibilidad. En sus relaciones, el alma también cambia. Ya no usa palabras para manipular, para presumir, para justificarse. Habla con sinceridad, incluso cuando eso implica mostrarse vulnerable. Reconoce sus errores sin adornarlos, pide perdón sin rodeos, da gracias sin necesidad de recibir elogios. Santa Teresa valora especialmente esta transparencia. Dice que el alma que vive en la luz ya no teme ser vista como es, porque sabe que ha sido mirada por Dios con amor. Y esa mirada la ha liberado del deseo de aparentar. El alma iluminada evita exageraciones, dobleces o ambigüedades. Su sí es sí y su no es no. No juega con las palabras, ni con las emociones ajenas. Cuando promete, cumple. Cuando aconseja, lo hace con prudencia. No se entromete donde no debe, pero no calla cuando se necesita verdad. Santa Teresa insiste en que la luz de Dios no vuelve al alma pasiva, sino responsable. Sus palabras tienen peso porque brotan de un corazón obediente. Ya no se guía por la impresión del momento, sino por el discernimiento y la caridad. Otra característica del lenguaje del alma iluminada es la capacidad de edificar. Sus palabras no hieren ni dividen. Levantan, alientan, corrigen con amor. Incluso cuando denuncia el mal, lo hace sin odio. No humilla, no ridiculiza, no condena. Santa Teresa lo resume así: el alma que ha sido tocada por el amor de Dios no puede hablar sino con amor. No significa que siempre diga lo que el otro quiere oír, sino que elige la verdad con delicadeza. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo consolar y cuándo confrontar, pero en todo actúa desde la luz. El alma también aprende a escuchar. Ya no interrumpe, no juzga de inmediato, no se impacienta. Escucha con el corazón, buscando comprender más allá de las palabras. Santa Teresa señala que esta capacidad de escucha es uno de los frutos más visibles de una vida interior auténtica, porque quien ha aprendido a escuchar a Dios en el silencio, sabe escuchar al prójimo en el ruido. Ya no necesita responder rápido, a veces solo acompaña con su presencia, otras veces
con una palabra precisa que alivia sin anular. El lenguaje de la luz también se manifiesta en el modo de hablar de Dios. El alma iluminada no utiliza el nombre de Dios para ganar autoridad, ni para justificarse. Habla de Él con reverencia, con gratitud, con alegría profunda. No hace alarde de experiencias espirituales, no presume de dones. Habla como quien ha sido salvada, no como quien cree tener el monopolio de la verdad. Santa Teresa era especialmente vigilante en esto. El alma que vive en la luz no se cree especial, se sabe amada, y por eso su manera de hablar transmite humildad. En la vida cotidiana, el alma iluminada se convierte en un canal de esperanza. Sus palabras no alimentan la queja, el miedo o la desesperanza. No se deja llevar por el pesimismo del mundo. Tampoco niega el dolor, pero lo mira desde la fe. Habla de la cruz sin amargura, habla de la muerte sin pánico, habla de los problemas sin derrotismo. Santa Teresa decía que el alma que vive con Dios tiene una alegría sobria que no depende de las circunstancias, y esa alegría se filtra en su manera de hablar. Incluso en medio del sufrimiento, el alma que ha sido sanada por la luz sabe decir palabras que sostienen. No necesita disfrazar el dolor, pero tampoco se deja dominar por él. Puede decir, me duele, estoy cansada, no entiendo, pero lo dice con esperanza, porque sabe que el dolor no es el final y que la oscuridad no tiene la última palabra. Santa Teresa escribió muchas veces en medio del sufrimiento y, sin embargo, sus palabras siguen iluminando siglos después, porque no hablaba desde sí, sino desde la luz que la habitaba. El alma iluminada también bendice. Su lenguaje está lleno de gratitud. Da gracias por lo pequeño, por lo oculto, por lo que el mundo no valora. Reconoce el bien en los demás, lo celebra, lo comunica. No compite, no envidia, no destruye. Cuando habla de alguien, lo hace con respeto. Si debe corregir, lo hace en privado. Si debe elogiar, lo hace con alegría. Santa Teresa afirmaba que la lengua del alma transformada es como una lámpara. Da calor y luz, no quema ni enceguece. Finalmente, el alma habitada por Dios guarda un profundo respeto por el misterio. No necesita explicarlo todo ni entenderlo todo. Habla con humildad, consciente de que hay cosas que solo el silencio puede expresar, y en ese silencio Dios habla. Por eso muchas veces el alma calla, y su silencio habla más que 1000 palabras. Habla de presencia, de reverencia, de entrega. Así es el lenguaje de la luz, no perfecto pero verdadero, no adornado pero lleno de gracia, no ruidoso pero fecundo. Santa Teresa no idealiza esta transformación. Sabe que el alma sigue siendo frágil, que puede tropezar, pero insiste en que cuando Dios habita en el centro, también habita en las palabras. Y cuando eso ocurre, hasta la frase más simple se vuelve semilla de eternidad, porque el alma que vive en la luz habla desde Dios. Y quien habla desde Dios, aunque no lo sepa, ya está sembrando cielo en la tierra. Santa Teresa no escribió para almas perfectas, sino para aquellas que, tras haber caminado entre sombras, desean volver a ver con claridad. Su promesa no es un ideal poético, sino una certeza vivida. El alma que decide volver a Dios recupera la visión perdida, renace interiormente y comienza a hablar, pensar y vivir desde la luz. Ese retorno no siempre es rápido, pero siempre es real. Dios no espera explicaciones, solo sinceridad. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, se derrama con ternura. Volver a Dios es permitir que Él ordene lo que el mundo ha desordenado. Es mirar atrás sin condena, mirar dentro sin miedo y mirar adelante con esperanza. El alma que regresa no solo es perdonada, es sanada, es restaurada, es fortalecida. Santa Teresa lo dice con verdad. El alma que vuelve a Dios recibe una nueva manera de ver, de escuchar, de elegir, de hablar, porque la luz habita en ella. Si sientes que has vivido en tinieblas,
si has hablado desde la confusión, si has sentido que tus oraciones estaban vacías, hoy tienes la oportunidad de comenzar. No importa cuán lejos hayas caminado. Si das un paso hacia Dios, Él correrá hacia ti. Y entonces, poco a poco comenzarás a ver. No con los ojos del cuerpo, sino con la mirada limpia de quien ha sido tocado por la gracia. Que el Señor te conceda el valor de dar ese paso, la fe para sostenerlo y la humildad para dejarte transformar. Que su luz te guíe, te defienda y te habite, y que cada palabra que brote de ti sea reflejo de su amor. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete para recibir más enseñanzas como esta y descubre otros contenidos que pueden ayudarte a crecer en la luz, la verdad y la gracia. Dios te bendiga abundantemente y hasta nuestro próximo encuentro en la presencia de aquel que todo lo ve y todo lo ilumina.